En la mancomunidad de pastos del puerto de Ezcarra, Alfredo tiene su rebaño de unas 120 cabezas de ganado caballar, con el fin de aprovechar los pastos hasta mediados del otoño. Aquí estamos a 1.600, 1.700 metros ya, ¿eh? Todo engañado. A mí me ahorran muchos pasos, los prismáticos. Y esto sí que es una garantía total, porque cuanto mejor, esto pasa como los coches, cuanto mejor coche llevas, más seguro vas, ¿no? Más corres también, pero el prismático es esencial. A ver, hemos cogido el veterín, el agua, los guantes por si acaso. Ay, mi libreta, esta es mi diario. Pues si alguna lleva bragueros, se han parido, si algún bicho se ha muerto alguno, y aquí pues van, cada día que subo está apuntado todas las incidencias, para que me entiendas. Bueno, pues aquí de mayores, no sé si son 119 o 120, después pequeñez 50 o 55, potrillo. Yo subí el 25 se puede subir desde el 1 de junio, pero yo subo normalmente a finales de junio, del 25 al 1 o por ahí. Y después hasta que nos echa la nieve, o sea, el 25 de noviembre, el 15, un año bajé el día Navidad, pero aquel año fue excepción. En el Serengeti, en todas las zonas de África y del mundo, van mezclados los cortantes y los rumiantes. Porque los caballos, cebras, burros, mulos y todo eso son cortantes porque tienen dientes en las dos partes de las mandíbulas. Los rumiantes no, solo tienen la parte baja. Entonces, donde no come una vaca, donde no come una oveja y una vaca, después va una yegua y come, pilla, porque lleva como una tenacilla en la boca, claro. Bueno, pues ahora hemos llegado ya a la separación de lo que comentábamos, que tienen que estar separadas las yeguas de las vacas. Entonces esto lo tenemos puesto con pastor eléctrico, que aquí habrá sobre 2 kilómetros en este lado, y después en el otro lado, que muy para allá con lo de Sallent, pues habrá otros tantos, sobre 4 kilómetros o 4 kilómetros y medio habrá puesto. Pues aquí hay muchas marmotas. Esto es una madriguera, aunque no está muy tocada, pero igual han cambiado de sitio, pero es muy maja. Mira que la han hecho aquí en un rebordisco de piedra y para adentro, y hay cagadetas y todo. En esta zona no hay tantas, más arriba hay más, y sobre todo en la zona de Sallent y de la Nuza hay muchas. Cada caballo lleva su grupo. Unos llevan, como ustedes llevan a 20 y tantas, otros llevan 8, otros 7, otros... Bueno, el que menos igual lleva 2 o 3, pero son 1 o 2 jovencicos que hay que eso no saben de qué va la vida. Y van con su grupo y no dejan que se vayan a otro lado ni nada. Estos no ven una cuadra ni cuando se mueren, que se lo comen los buitres, o sea, que esa es la cuadra que ven. Entonces, si son animales muy grandes, necesitan comer mucho, son más torpes para andar por el monte, por las pardinas y por los riscos y por todo. Entonces, el ganado extensivo, pues a cada terreno hay que coger el ganado adecuado para cada zona. Vamos ya, me zamoró, vamos ya, me zamoró, ma, ven, que no llevo pan, no llevo pan. Estas esperan el pan, pero que no he subido pan. Esta se llama carbonera, aquella zarzamorilla, porque es hija de la zarza. Esa es la negreta, porque es negra y está... Esa es la borreguillaza, porque su madre se llama borreguilla. Esto es como la ganadería de las reses bravas, que les van pasando los diminutivos aumentativos de la vaca que son. Y así se acuerdan de la madre que vienen. Este potrillo, esa se llama Raya. Mira, el otro día se colgó una en la pardina, hermana de esta, con el collar. Alá, levántate, ¿estás malo o qué? Menino, menino. Ah, venga. ¿Sabes qué pasa? Que ahora cuando empiezan a atacar las moscas, echaos, se defienden mejor. Como tienen menos blanco para que se les paren, se suelen echar mucho, los potrillos sobre todo. Pues este que le gustan las yeguas, más que las burras. Está con 2 burras, pero está abajo y cuando le parece no. Que el pastor lo salta o se mete por debajo, no sé qué hace. Y aquí anda detrás de las chicas, no sé, hasta que algún día algún semental de estos se cabre y le pega una soba. Además, las moscas, pues es que no las dejan parar.
No es porque les piquen mucho, ¿no? Pero molesta. Lunita, ven, ven. Toma, que no llevo pan. Lunita, hombre, hombre. Estas esperan el pan. Ese potrillo es de ella, ese de ahí que está de culo. Como se rascan con las moscas, con las piedras se hacen heridas, después se le caga la mosca y se les hacen unos cucos así. Pues hay que estar un poco al tanto porque si no te das cuenta, en pocos días se las comen, los matan, ¿eh? Y eso les echar zotal o corpal, yo les echo zotal. Eso es que se han pegado un golpe contra, ¿ves que lleva ahí como una esto? Esta yegua se llama carnera. Bonita, como no le doy pan se va. Eso se lo hacen en otro lado, ahí se lo pueden limpiar ellas, pero en otro lado que no se pueden limpiar se le caga la mosca y ahí es donde salen los cucos. Esto ya lo lleva curado, prácticamente, mamá. Bonita, no llevo pan. Carnera, guapa, esta yegua es joven. Esta yegua tiene 5 años. Y no. ¡Oh! Y tú. Vale. Sí, ya lo sabemos que estás aquí. Pues el próximo día irás para abajo. Hoy te dejamos estar aquí tranquilo. Pero a ti igual te da, pero marcharás para abajo, para los campos. Claro. Burricallo. Bueno, ven para aquí. No dejes que el burro te engañe, encórrelo. Cuevi, bonita, ¿qué haces? Boris, pues de cada 3 potros que nacen, 1 se queda para el buitre, para el buitraco. Pero ¿qué vas a hacer? Y yeguas también, el año pasado aquí se murieron 5 yeguas. ¿Ves ahí que parece que no hay hierba? Pues ellas como llevan los dientes en las 2 partes de las mandíbulas, están trica, traca, hasta que dejen la tierra. Donde no comen estos animales, no comen los demás, eso está más claro que el agua. Estos son como nosotros, cortan, mastican y ya va directo al estómago. ¡Hala pues! Nos vamos a ver las otras vez lo que hacen. Nos vamos a las planas esas hacia dar vistas a las pistas de Formigal y debajo de 3 hombres, que es todo este agujero, hacia la tosquera. Esta le llaman la fuente de la plana y sale un agua helada, igual que si saliera del congelador. El año pasado hubo problemas con el agua aquí muy grandes. Por ahí van los buitracos, ya van de vigilancia. A ver si se queda alguno dormido. Ahora, como hay tanto ganado en esta zona, las ovejas, las vacas, los caballos, pues estos todos los días tienen banquete. Uno u otro la paga, Según la forma de planear o las vueltas que dan o se tiran un poco más bajos o eso, ya sé que había algún difunto. Están haciendo aquí una labor de limpieza impresionante. Todas estas planas, algún rinconce por ahí de manantial, pues estaba de broza así, un palmo y pico. Narrón, que se llama esto, que es más vasto. Pero los caballos esto lo comen también, bueno, y todos los animales, pero los caballos lo arrasan más. Entonces ya llevo aquí 3 años con este Macer 4, que ya lo están dejando pues como pradera. Ahora ya se ve el suelo, que es lo que hace falta, que lo limpien, para que salga la hierba. Cuanto más limpieza hay, la hierba después sale más fina. Pues mira las que decíamos, antes la canela y la pastora, digo que igual son aquellas de allá arriba, pero no. Aquella igual es la colina, aquella cuadrilla. Esta primera, la negra, se llama Benedetta, porque lleva allí una estola en la cabeza. ¿Qué haces, borreguillo? Este es más malo, este no deja parar a nadie, borreguillo. Hombre, pastora, ¿qué haces pues? Pastora. ¿Qué hace la yegua? ¿Qué hace la yegua? Pastora. ¿Qué tal estás pues? ¿Bien? ¿Y el potrillo qué? ¿Cómo va? Ya, para quitarse las moscas, esas piedras como tienen y se les pone, pues como esa otra allá abajo, se les ponen como unas quebrazas, dijéramos, unas costras. Como les paran tanto las moscas, pues ellas cuando cogen alguna piedra de esas, que son todas terminadas así en mosquetas, pues, oye, estas han ido siempre juntas con esa, pero se separó. Ese es el dinamita que le digo yo. Ese caballo sale ahora con 4 añicos, va a salir, pero ha estado siempre en el monte, siempre.
esa torda, con ese potrico, el año pasado le daba de mamar a otro potro que era amiga de ella que se murió ahí en la plana y mamaban los dos a la vez, ¿eh? Pocas veces he visto yo en las yeguas eso. Esta se llama Trini. Trini, toma, Trini, también es mansa. Este año ha perdido el potro. Bueno, pues antiguamente estos animales se usaban para trabajar, claro, no había que vinieron los tractores, se jorobó la marcha, ¿no? Y entonces ahora pues algunos se llevan para trabajar, pero muy pocos. Para vida a los jóvenes y los potrillos y eso, pues la mayoría, el 90% yo creo que van al matadero. Nos llevan al cebadero y después, cuando cogen los kilos a Italia, se llevan mucho. Yo no, los intermediarios, porque yo soy criador. Los que ganan son los intermediarios. La que te digo yo, que aquí estas solo llevan un potrillo. Son jovenachas, ¿eh? Estas yeguas salen con 3 años y un par con 4. Pero que algunas han perdido el potrillo en el monte. Este caballo es joven. Este caballo va a hacer 4 años ahora. Y... Tena, ¿eh? Y no. Veniné. No llevo pan. Que no llevo pan, ¿eh? Guapo, ¿eh? Si llevara pan, todas vendrían aquí, que las tengo cebadas a darles pan, pero hoy no les he subido. Porque, oye, que coman hierba. Pero normalmente siempre llevamos en la mochila, o llevo porque si hay que curar alguna o echarle spray o alguna cosa, pues te dejan acercar. Mientras comen el pan les puedes echar spray o alguna cosa, o mirarles si tienen algún problema. Joder, qué tripa, ¿eh? Están las preñadas, ¿no? Pues hay muchas blancas porque de los primeros sementales que tuve eran tordos. No se llaman blancas, se llaman tordas. ¿Y sabes lo bueno que tienen las blancas? Que se ven a distancia. A ver, aquí está la cuadrilla del Sandy. Este es otro caballo joven también, del mismo tiempo que el Tena. Está la cueva. Maurita. Aquí había una para parir. ¿Dónde estás? Castaña, Maurina. Ah, pues aún lleva la tripa aún. No ha parido. A ver si tienen algún problema de alguna herida, si alguna que había que parir, a ver si ha parido. Y dándoles vuelta a ver si están todas también. O sea que hacer una revisión, que esto hay que hacerlo. Mira, está la zarzamora. Esta se llama zarzamora. ¿Ves? Que es negra completamente, por eso le puse zarzamora. Que este año me perdió el potro también en la pardina. Además es una yegua criadora de lo que no hay. No es grande, pero es muy guapa, muy bonita. Además es negro, que es el color que ahora la gente anda detrás. Y esta es la princesota. La madre de esta ya murió hace 2 años. También ha perdido el potro. O sea que estamos arruinados. Aquí lo que vale es el potro. Si no hay potro no hay negocio. Aquella es la madre, esta es la hija. Esta se llama Mamona, pero una hija que tiene a 5 años. Esta estuvo mamando hasta los 3 años. O sea, no nos dábamos cuenta, iba mamando de cuando paría y mamaba. Y le pusimos de nombre Mamona por eso. Mira, ¿ves esta que braguero lleva? Esta sí que va a parir. En esta semana pare. A lo mejor no llega al domingo que viene. De la forma que lleva ya el braguero, lleva muy preto. Y como tienen los pezones tan chiquitines, pues el problema es después para el potro, como nacen con esas patas tan largas, para buscar el pezón, que no lo encuentran y muchos pues la cascan. No maman y ahí se quedan. Su madre tenía estos clines así, siempre. Y todas las hijas lo tienen igual. Vámonos para allá. Está la cuadrilla del chato ese. Ah, pues están también las que digo yo. Está también la cuadrilla de la India 2. Ah, pues hoy las tenemos muy replegadas. Otros días las tenemos... Esto es la tosquera. Punta tosquera. Aquello es la punta del alpacino. Y otros días llegan hasta allá adelante, pero hoy están muy concentradas. Igual es que sabíamos que tenían visita, ¿ok?
Vamos, está. ¿Qué hacéis, pues? Toma la fresca aquí, ¿eh? Vamos, nada. Ven. Toma, ven. Toma, pequeña, cueva. ¿Ves? Esa también está para parir. La lucerita. Esa. Mira qué tripón y qué braguero lleva. Esta ya no es joven. Mira. ¿Ves el morro que tiene caído el morro? Eso nos pasa como las personas. Una tona, ven. ¿Qué hace pues qué hace la yegua? Toma, ven. Que no hay pan, no. No hay pan, no. Esta también es de las viejas. Morro caído. Está la cabezona. A ver, ese es el chato, el semental. Ven, chato, chato, vámonos, vámonos. Ven, ven. A ver, ven. A ver, ¿cómo llevan las moscas? Chato, ven. Pues tú también tenías que... A ver cómo vas de braguero. A ver. Bueno, tú parirás al año que viene. Hala, que lleváis muchas moscas, ¿eh? Hala, tira. Va, Danielica, nina. Va. Ven. No quiere. Esta casi todos los años pare, pero este año no perdió el potro. Y es la que llevamos de cabezada, la que va la primera siempre del ramal. Mansa, no. ¿Cuánto tabano? Mansa. Esta también está para parir, pero ahora empieza a mojar. Empieza a hacer un poquitín de braguero. Aquí se le ve un poco que le empieza a nacer. Esta yegua puede tardar aún 20 días o un mes, pero sí que está preñada, sí. A ver estas. Estas son jovenachas todas menos dos. Como sanos, yo creo que son el número 1, porque igual te da que haya 1 metro de nieve y ellos están ahí y aguantan, ¿eh? Los otros animales con 1 metro de nieve, si no los recoges pronto, se van abajo, se mueren. Estos aguantan mucho, en este monte más de una vez los he sacado con 1 metro de nieve y con medio metro casi todos los años. Hasta que no nos echa la nieve no nos vamos. Estas son otra cuadrilla ya de la jirafilla. Vámonos. Papá. Esa también parirá, pero le falta, ¿eh? Y estas, ¿qué pila de moscas tienen? De esta cuadrilla hay una que la ha palmado también en la pardina. Una castaña, se debió morir pariendo. Estaba preñada y no la hemos vuelto a ver. Pues que han tirado los piquetillos, que la han sacado de su sitio. Además, me parece esto mentira. Aquí no llega la corriente. A ver. A ver así. Si quiere aguantar más. Con esto ya... Bueno, ahí hay otro palo en el suelo. Otro piquete. Estos animales, si los tienes bien arreglados, bien los vallados y eso, no dan tan apenas trabajo. Ahora, ojo, no dejen una puerta abierta, o haya un roto en el alambre o en el pasto, o lo que sea, que no esté en condiciones, que lo localizan enseguida, ¿no? Pues nada, ahora ya hemos dado la vuelta, hemos visto todas, pues en principio no hay ninguna novedad. No ha parido ninguna, alguna hay para parir, 2 o 3 aún, pero bueno, sin novedad. A ver si es todos los días así. Porque otras veces viene y hay alguno que otro que ya no está. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ley de vida, ¿no? Aquí ya pasaremos lo que queda del verano, lo mejor posible. Y al año que viene Dios dirá, como decía aquel. Nos vamos poco a poco ya para abajo. Hasta que las primeras nieves tiñan de blanco las cumbres, una vez a la semana, Alfredo seguirá subiendo a este rincón del Valle de Tena para comprobar el estado de su cabaña de ganado caballar, que durante unos meses aprovecha sus ricos pastos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado,
te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.